Nuestro tema de hoy sigue siendo funciones, solamente que ya no es funciones numéricas, sino funciones de texto, porque cada tipo de función pues tiene su función, ahí sí que valga la redundancia, su función específica, ¿verdad? Habíamos visto las funciones que estaban en autosuma, que esas eran las funciones básicas numéricas, como la función de suma, promedio, contar, la suma de valor máximo y valor mínimo. Pero el día de hoy vamos a ver funciones de texto. Estas funciones de texto permiten vincular cadenas de caracteres o remover espacios en blanco. Nos sirve, por ejemplo, si en Excel nosotros ya escribimos algo y todo nos aparece, por ejemplo, en minúscula y lo queremos convertir todo a mayúsculas. O si nosotros escribimos todo en mayúsculas y lo queremos convertir a minúsculas, en vez de borrarlo y escribirlo nuevamente, Excel nos permite hacerlo por medio de una fórmula que al final pues nos ahorra un poquito de trabajo. Como les decía, ¿verdad? Las funciones de texto nos sirven pues para textos. Sí, por favor, copiemos esto, solamente lo que está acá. Nos sirven solamente para los textos, porque si ustedes se recuerdan en lo que habíamos copiado la vez pasada, todos los datos que estaban en la pantalla, había una columna con números y había otra columna que tenía espacios en blanco, números y letras. Y cuando hacíamos alguna función, por ejemplo, suma o promedio, no tomaba en cuenta ni los espacios en blanco ni las letras, porque estas funciones son específicas para números. Pero si nosotros queremos realizar algún trabajo donde solo tenemos texto, también podemos usar las funciones, solo que para texto son distintas y vamos a aprender de las más importantes o básicas el día de hoy. Y siempre las encontramos en la ficha de fórmulas en el grupo Biblioteca de Funciones. Y ahí podemos ver, ¿verdad? Todos los tipos de funciones que tenemos. El día de hoy vamos a ver las funciones que dicen texto. Dentro de este grupo de funciones de texto encontramos la función de mayúscula, que se escribe mayús. Y esta función es importante porque convierte en mayúsculas la cadena de texto. Puede ser que porque escribimos rápido no nos dimos cuenta que escribimos toda una palabra en minúscula y debía ser en mayúscula. Y pues a veces nos resulta un poquito aburrido estar borrando todo y volver a escribir, ¿verdad? Imagínense si lo que teníamos que hacer era escribir datos de una columna, unas 10 filas, unas 10 celdas en mayúscula y lo teníamos en minúscula. ¿Cómo vamos a hacer eso, verdad? Estar borrando todo como que no nos agrada mucho esa idea. Entonces tenemos aquí la solución, usar la función de mayúscula. Porque al escribir nosotros correctamente la fórmula, todo el texto que estaba en mayúsculas nos lo va a convertir a minúsculas, ¿verdad? Claro que tiene que ser en una celda a la par, no en la misma, porque entonces estamos borrando el texto. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, tengo yo valores desde la celda A3 hasta la celda A15. Todos son unos mayúsculas o unos minúsculas. Lo que está en la celda A3 yo lo tengo en minúscula y lo quiero pasar a mayúscula, todo. Entonces, me posiciono a la par de la A3, que en este caso sería la B3, y escribo el signo igual, escribo la palabra como mayúscula, pero solo mayúscula, y voy a abrir un paréntesis, recuérdense que eso era básico, a escribir el signo igual, el nombre y los paréntesis es esencial. Después de que abrimos paréntesis, podemos ir a dar la referencia de la celda, nos posicionamos en la celda, damos un clic o damos un toque si estamos trabajando en celular, a la celda que queremos convertir en minúsculas o en mayúsculas, ¿verdad? Que es lo mismo. Luego cerramos paréntesis y presionamos Enter o nos cambiamos de celda y automáticamente nos va a aparecer el texto ya convertido en mayúscula. Y tenemos también la fórmula que hace lo contrario, ¿verdad? El texto mayúscula lo convierte a minúscula. Entonces, la fórmula es muy parecida. Escribimos el signo igual, escribimos la palabra de minúscula, abrimos un paréntesis, que no se les olvide, chicos, eso es esencial. Abrir el paréntesis
y luego vamos a dar la referencia de la celda. En este caso, yo estoy trabajando en la celda A5 y esa celda la tengo en minúscula, la tengo en mayúscula y la quiero convertir a minúscula. Entonces voy a presionar esa celda, la A5, cierro mi paréntesis y al presionar la tecla Enter, ese texto que estaba en mayúscula lo convierte a minúscula. Entonces, como el nombre lo dice, estas dos funciones son, ya sea para convertir un texto de minúscula a mayúscula o bien de mayúscula a minúscula, que al final, si escribimos un nombre grande, o por ejemplo, colegio, cristiano, mixto, técnico en computación, Vista Azul, ¿verdad? Nos conviene más usar esta función que borrar todo el texto y volver a escribirlo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, la función es bien sencilla. No abarca un rango, o podría abarcar un rango, pero no abarca un rango. Y pues no es como la de promedio, ¿verdad? Que vamos a seleccionar ahí el rango, abrimos y todo, sino que es aún más sencilla. Es más práctica de utilizar y ustedes tal vez podrían pensar que no nos va a servir, pero en realidad sí nos va a servir y vamos a practicar en un documento cómo serían estas funciones. En esta imagen podemos ver, ¿verdad? Que cuando damos clic a las opciones de funciones de texto nos aparece, mire, un montón. Funciones de texto son un montón, pero vamos a usar pocas. El día de hoy vamos a usar las principales, las más importantes. La siguiente, aparte de mayúscula y minúscula, es un nombre propio. Esta función de nombre propio convierte la primera letra de cada palabra del texto en mayúscula. Ustedes saben que todo nombre propio lleva inicial mayúscula, ¿verdad? Por ejemplo, si escribimos el nombre completo mío o el nombre del colegio, Colegio Vista Azul, las iniciales de cada palabra llevan mayúscula. A veces pasa que uno escribe rápido y lo escribe todo en minúscula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para solamente las primeras letras de cada palabra poder pasarlas a mayúscula? Pues utilizamos la función de nombre propio. Esta función la podemos realizar escribiendo el signo igual, la palabra nom propio, seguido, tiene que ir junta. Nom propio, abrimos un paréntesis y vamos a dar la referencia de la celda. Por ejemplo, podría ser la celda B3 o B8, B40, no importa, ¿verdad? Y cerramos el paréntesis. Eso lo que hace es que cada una de las palabras que se encuentren ahí las va a cambiar a inicial mayúscula. Cada palabra va a cambiar su letra inicial a mayúscula, pero solo la primera letra de cada palabra, ¿verdad? Para que no esté todo en mayúsculas. Después tenemos una función que se llama extrae. Esta función, como su nombre nos lo dice, extrae o nos devuelve los caracteres indicados de una cadena de texto a partir de una posición inicial. Por ejemplo, yo tengo una palabra escrita. Yo escribí Juegos Panamericanos. Entonces yo quiero que me extraiga solamente una parte de esa frase. Quiero que me extraiga solamente la palabra pan. Entonces yo presiono el signo igual, escribo la palabra extrae, abro mi paréntesis y voy a darle la referencia a la celda. Le estoy diciendo qué celda es. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? La celda B9 o la celda A9, donde está Juegos Panamericanos. Y le estoy diciendo que quiero que me extraiga a partir de la letra número 8, o sea, Excel me va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de aquí, las siguientes 3 letras. Yo podría decirle la posición 9, las siguientes 4 letras, o a partir de la posición 3, las siguientes 5 letras. Pero lo que quiere decir esta fórmula es que va a extraer la palabra de la posición A9, la celda A9, y nos va a extraer a partir de la letra 8, y esta es la cantidad de letras que va a extraer. Esta es la posición desde la que va a iniciar y esa es la cantidad de letras que va a extraer. Por eso les digo, eso puede cambiar a 4, puede cambiar a 5, puede cambiar a 1 y es importante que no se nos olvide. Esta es la referencia de la celda de la que vamos a jalar el texto.
esta es la posición desde la que vamos a empezar a jalar el texto y este es el número de letras que vamos a extraer. Y también tenemos una función que se llama largo. Esta función de largo se parece un poquito a la función de contar. Es la versión en texto de la función contar. Si se recuerdan qué hacía la función contar, nos decía cuántas celdas estábamos ocupando, ¿verdad? Por ejemplo, yo colocaba igual, contar, y yo tenía una columna con 10 datos, entonces de respuesta me va a dar el número 10. Aquí hace lo mismo, solo que con letras. Entonces, devuelve el número de caracteres que tiene la cadena de texto. Si yo presiono igual, largo, abro paréntesis y voy a darle una referencia, entonces me va a decir cuántas letras hay en esa frase. Por ejemplo, como les digo, ¿verdad? Si yo estoy escribiendo editorial macro, entonces yo voy a ir y escribir igual, largo, abro paréntesis y voy a dar la referencia. Cierro paréntesis y cuando presiono la tecla Enter me va a decir cuántas letras había en esa celda. Que en ese caso pues hay más o menos 15 letras, ¿verdad? Si yo estuviera escribiendo mi nombre, escribo mi nombre Vanessa en una celda y le voy a decir que quiero saber cuántas letras hay en mi nombre, yo escribo igual, largo, voy a la referencia de la celda, cierro paréntesis, cuando presiono Enter, la respuesta va a ser 6, porque mi nombre, Vanessa, tiene 6 letras. Entonces, esta es igual que la función de contar, solo que aquí lo que cuenta son letras. Las últimas dos funciones que vamos a ver son concatenar y encontrar. Concatenar es una fórmula o una función que también es muy útil porque esta devuelve la cadena de caracteres con la unión de los textos. Por ejemplo, ¿verdad? Yo escribí una palabra, escribí Vanessa en una celda y escribí mi apellido Ballesteros en la celda de abajo. Y me recordé que no tiene que ser así, ¿verdad? Sino que tiene que estar todo en la misma celda. En vez de volverlo a copiar todo y luego borrar lo anterior, puedo usar la fórmula de concatenar. Escribo igual y escribo la palabra concatenar. Voy a dar la referencia en qué celda está. Aquí era celda A13. Perdón, ahí está. Le voy a decir que el primer texto está en la A12, por ejemplo. Escribo la coma y escribo comillas. Estas comillas las encuentran en su teclado. Si es en computadora portátil o laptop, lo encuentran ahí en el 2, ¿verdad? Arriba, donde está también el arroba, presionan Shift. Y las comillas, espacio, comillas, eso quiere decir que entre cada una de las palabras va a dejar un espacio. Por eso es que lo dejamos así, ¿verdad? Estas comillas representan un espacio en blanco. Seleccionamos comilla, espacio, comilla, coma y la siguiente celda que vamos a unir. Ahorita les voy a mostrar, tal vez con un ejemplo en Excel va a ser más fácil, pero por ejemplo aquí tenemos una palabra, ¿verdad? Y aquí está la otra. Yo las quiero unir. Entonces voy a escribir aquí igual, concatenar, y le voy a decir que es esta, y luego las comillas, luego le digo que es esta otra, y le doy Enter. Al presionar Enter, automáticamente en esa celda me va a aparecer el texto de las dos celdas unido y separado por un espacio debido a estas comillas, ¿verdad? Es bien práctico, solo que la fórmula podría parecer un poquito más larga. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita les doy la palabra. Y por último vamos a ver la función de encontrar. Esta función tal vez no es tan usada, pero también es bastante práctica, se van a dar cuenta. Por ejemplo, nos sirve para encontrar la posición inicial de un texto dentro de otro texto. Por ejemplo, si yo quiero buscar una palabra, ¿verdad? Quiero buscar una palabra o una letra. Yo quiero buscar una letra dentro de una celda. Por ejemplo, si esta fuera una celda, ¿verdad? Esta es una celda. Yo quiero buscar dónde está la letra M, por ejemplo. Quiero buscar la letra M.
les voy a preguntar en qué posición está. Aquí pues está fácil, está en la posición 3. Pero si mi palabra fuera más larga, entonces voy a presionar yo en la celda de al lado. Igual, encontrar, supongamos que esta es la fila A10, ¿verdad? Voy a referenciar A10, coma, y le digo que la letra que quiero encontrar es la M. Y cierro mi paréntesis. Y entonces me va a decir en qué posición está la letra M. En este caso sería en la posición 3. Pero podría ser con una palabra más larga, podría estar en la posición 5 o 8, dependiendo. Estos son los datos que vamos a usar para practicar. Lo pueden hacer con otros datos como prueba ustedes después, pero cuando entreguemos la tarea tienen que ser estos datos para que así todos tengamos los mismos resultados, ¿verdad? Y así nos damos cuenta si alguien de casualidad no los aplicó correctamente. Aquí tenemos los datos, aquí vamos a hacer la función y pues aquí es lo que nos va a ir diciendo, ¿verdad? O es como la instrucción. Y esta es la función que vamos a usar. Por ejemplo, la función de mayúscula, este texto que está a la par, pues está en minúscula, ¿verdad? Si lo queremos pasar todo a mayúscula, lo que debemos hacer es escribir el signo igual, escribir la palabra mayúsc, así como se ve ahí, y abrimos paréntesis. Ay, perdón, abrimos paréntesis. Entonces vamos a decirle qué celda. Si están en celular, le dan un toquecito con su dedo. Si están en su computadora, dan un clic a esa celda que ustedes quieren convertir toda a mayúscula. Y cerramos el paréntesis. Esa es toda la función. Eso es lo único que hay que hacer. Eso es para volverla a mayúscula. Le presiono Enter y si se dan cuenta ya me devolvió la misma palabra, solo que toda en mayúscula. Ahora vamos a probarla con la celda de al lado. Tenemos que presionar el signo igual, la palabra mayúscula y abrimos paréntesis. Vamos a darle la referencia de la celda, seleccionamos con un clic o con nuestro dedo la celda que queremos convertir toda a mayúscula y cerramos paréntesis. Presionamos Enter o damos un clic afuera y nos damos cuenta ahí que ya nos puso todo este texto en mayúscula, ¿verdad? Y ahí lo único que hice fue, aquí donde está la B, agrandar la columna para que se lea bien. Ahora, quiero hacer lo contrario. Este texto está todo en mayúscula. Yo lo quiero volver a pasar a minúscula porque no me gusta cómo se ve así, ¿verdad? Es lo mismo. Presiono la tecla igual, escribo la palabra minúscula y abro mi paréntesis. Entonces le voy a decir que es la celda A7 la que yo quiero pasar a minúscula. Y voy a cerrar mi paréntesis. Cuando presiono Enter, automáticamente me cambia esta celda a minúscula. Ahora vamos a practicar la del nombre propio, que esa también estaba bastante sencilla. Escribimos de la misma forma, el signo igual, y ahí tenemos que escribir la palabra nom propio, y abrimos un paréntesis. Entonces voy a ir a seleccionar mi celda que quiero convertir a nombre propio, cierro paréntesis y presiono Enter. Si nos damos cuenta, lo que hizo ahí fue solamente colocarle mayúscula a las iniciales, a la J y la P, porque yo le dije que es un nombre propio y los nombres propios solamente llevan inicial mayúscula. Sí, chicos, esto lo tienen que copiar ustedes. Entonces, estas cuatro se parecen, ¿verdad? Solamente hay que escribir el nombre de la función e ir a decirle qué celda. Y pues ya nos da el resultado, ya sea en mayúsculas, en minúsculas o como nombre propio, solamente colocando las primeras letras en mayúscula, la inicial. Ahora, la de extrae, vamos a ir a la de extrae. Vamos a presionar la tecla igual y escribimos la palabra extrae. Abrimos nuestro paréntesis y le vamos a decir que es la celda que tenemos a la par. Le vamos a presionar una coma. Le vamos a decir la posición inicial. Aquí
Por ejemplo, lo vamos a hacer con la posición número 8. Si queremos encontrar la palabra, y ahí está la posición 8, presionamos la coma y le decimos que lo que queremos que nos extraiga son 3 letras. Entonces presiono la tecla número 3 y presiono Enter. Entonces, el nombre de la fórmula, la celda de la que yo quiero extraer un texto, le digo desde qué posición quiero extraer, si contáramos, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el espacio 7, la P es el espacio 8. Desde la P quiero extraer yo solamente 3, para que me salga ahí solamente la palabra pan. Entonces, por eso coloqué el 8, porque la P empieza desde la posición 8, y el 3, que significa que solo quiero extraer 3 letras. Cierro mi paréntesis, presiono Enter y me dio como resultado la palabra pan. Podríamos hacerlo aquí, por ejemplo, ¿verdad? Escribo otra vez. Extrae, le voy a decir que es esta misma y le voy a decir, por ejemplo, ¿verdad? Nos lo vamos a inventar. Desde la posición 10, quiero extraer 4 letras. A ver qué nos aparece. Nos aparece Nami, ¿verdad? Si contáramos, cabal, ¿verdad? Esta era la 8, 9, 10, 11, 12 y 3. Y nos sale Nami. Y así, ¿verdad? Podríamos probar extrayendo